Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Vivimos en un mundo cambiante. Todo parece ser movible, inestable, aún desechable. Lo que hoy se afama como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de otros problemas más graves. Lo que hoy la ciencia alaba y enseña como verdad, mañana será desmentida por nuevos estudios. Es que no hay nada que nos brinde un apoyo firme, estable, donde cimentar nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base sólida y permanente donde podemos fundamentar nuestras esperanzas. Esta es la Biblia, la palabra inspirada de Dios, escrita para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque, pensándolo bien, entre amigos, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Les invitan sus anfitriones, los pastores Eleazar de Gracia y este servidor, Pastor José Guevara. Bienvenidos a nuestra conversación de hoy. Y quisiéramos comenzar haciéndoles una especie de pedido a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Tenemos la oportunidad de orar por aquellos que tengan una situación difícil, un problema, alguna situación de enfermedad, familiares o amigos por los cuales quieren orar. Y nos agradaría mucho incluirlo en nuestra oración, la cual realizamos al finalizar nuestro programa. Así que los invitamos a que hagan sus pedidos de oración. Y esperamos en una oportunidad más adelante también dar la ocasión, abrir la oportunidad para que puedan incluso hacer algunas preguntas. Aún más, quisiéramos que usted hiciera algún comentario acerca de estos programas. Si le parece que es muy largo o muy corto, si cree que valdría la pena algún tópico específico que pudiéramos tratar, sugerencias que nos puedan ayudar a nosotros a tener una mejor entendimiento de lo que realmente sería de utilidad en sus vidas. Bien, en esta tarde nuestro tema de conversación será la segunda persona de la triunidad, de la divinidad, es decir, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Quiero decirles que a mí me gusta mucho pensar en la doctrina de la divinidad como un gobierno donde funcionan tres poderes. Ya que está con nosotros, como siempre, Eleazar, eh, ¿cómo piensas tú de esta idea de la triunidad o la deidad divina como un gobierno con tres poderes, los cuales, por cierto, generalmente en una democracia se dicen son los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial. ¿Qué crees tú de esa asociación de ideas? Me parece muy práctica, ya que estamos relacionados nosotros aquí con diferentes tipos de gobierno y específicamente dónde estamos nosotros, y podemos ver cómo los poderes se equilibran uno con el otro. Aunque en esta tierra vemos que a veces se desequilibran, pero me parece que cuando pensamos en un Dios que es una unidad, donde tienen el mismo carácter y los mismos pensamientos, entonces los tres poderes se equilibran perfectamente, y creo que es lo que en el universo se necesita, y que Dios tiene un sistema de esa clase. A lo mejor nosotros iríamos demasiado lejos, pero digo, a mí me gusta pensar de vez en cuando en forma práctica sobre este asunto. Y hasta me atrevería a decir que podríamos ponerle nombre a cada uno de esos poderes o el título tal vez de la deidad. Y pensaría yo, veo yo a Dios el Padre como el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Aquel que hace posible que todas las cosas se lleven a cabo. El poder ejecutivo, que en una democracia está representado por el presidente, es el que le da a las leyes su carácter, vamos a decir así, obligatorio de ley, ¿no es cierto? Es el que hace que estas cosas realmente se apliquen en todo el territorio dominado por ese país, poder ejecutivo. El presidente normalmente. Luego el poder legislativo. Tal vez podríamos pensar en eso en Cristo Jesús, porque a través de él Dios se revela, nos da las leyes, realizó sus, vamos a decir así, actividades en favor de su pueblo en el pasado y en favor nuestro en el presente también. Y él es el que da a conocer la dinámica de la conversación entre el Padre y nosotros, o la revelación de Dios hacia nosotros. Y luego me gusta pensar tal vez en el poder judicial, que es el que interpreta las leyes. El judicial es el que hace las leyes, pero el judicial es el que las interpreta, ¿no es cierto? Que ese es el Espíritu Santo, quien pone la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento en nuestras mentes para poder captar toda la profundidad y los diferentes matices que tienen las verdades reveladas de nuestro Dios. Pero bien, es solamente una manera tal vez práctica que nos ayude a ver a esta unidad maravillosa de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o quizás podríamos también hablar como un triángulo equilátero, donde cada línea tiene igual dimensión y forman una sola figura. Así que pensando en todo eso, que ya hemos estado hablando de esos temas durante algunos de las conversaciones anteriores, me gustaría pensar aquí que tenemos una introducción en ciernes, ahí la germinación, o digo, la semilla que germinará más adelante en la tremenda revelación de Dios el Padre en Génesis 3:15, ¿no es cierto? Desde allá en la creación misma, después de que el pecado se introduce, Dios deja entrever para esperanza y beneficio del hombre que no lo va a dejar solo, que él va a poner esa enemistad entre Satanás y la mujer. Y en un sentido también entendemos que la serpiente es símbolo de Satanás y la iglesia, símbolo de la mujer también, comienzan ahí a entrar en juego, ¿no es cierto? Y Dios promete enviar la simiente de la mujer, que será quien finalmente coloque su pie y aplaste por completo el poder de la serpiente, de Satanás. Y ese, me parece a mí, es definitivamente Cristo Jesús, el Mesías prometido. Pastor, quiero mencionar que Dios desde el mismo comienzo
empieza a revelarse, autorrevelarse él mismo. Y es interesante que cada texto bíblico, cada parte de la Biblia sigue esa línea donde Dios poco a poco, conforme a la capacidad de los seres humanos, que es muy limitada, nos va ilustrando, nos va enseñando, nos va abriendo el panorama cada vez más y más, luz nos va dando, hasta que a través de toda la Biblia, cuando llegamos al final, tenemos una revelación más exacta de lo que Dios ha decidido que nosotros sepamos. Ya sabemos que nuestro Dios es un Dios más allá de toda comprensión. Ajá. Y que Él nos ha revelado a nosotros lo que necesitamos saber nosotros en cuanto al plan de Él, desde el mismo comienzo, de redimirnos. Desde que el hombre cayó en pecado y se hizo enemigo de Dios, lo podemos percibir a Dios en su búsqueda constante, desde el Edén, cuando vino buscando al hombre y sigue buscándolo hoy. Por eso a todos aquellos que escuchen nuestras conversaciones, el objetivo es que junto con nosotros podamos adentrarnos en este, que como le llama la Biblia, el misterio divino. No un misterio que no se puede comprender. En la Biblia un misterio es algo que no sabíamos, pero Dios lo va revelando poco a poco. Y así es como en mi comprensión de la Sagrada, de la Biblia, a través de nuestra experiencia, empezamos también de la misma manera, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y Amén. Cada día podemos entender el maravilloso Dios que nosotros tenemos y el plan que Él tiene para nosotros. Así que de eso se trata. Y estamos hablando de un plan. Y qué interesante que en Zacarías, capítulo 6 y el versículo 13, se nos da como quien dice un asomo de lo que en el concilio celestial, de los diferentes temas tal vez que en el concilio celestial, o como llama Zacarías, el consejo de paz, en esa unidad perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya se planificaba lo que debía hacerse en caso de que el hombre fallara. Dios anticipaba todo. Nada le toma por sorpresa. Miren qué bonito esto que leemos aquí en Zacarías 6:13, donde dice, Él edificará el templo de Jehová. O tal vez debo leer el versículo 12. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Creo que ahí comienza a atisbarse un poquito del plan de Dios de enviar a su hijo, de permitir que él se introduzca a este mundo como nuestro Salvador, como la gran esperanza de los siglos. Por cierto, Pedro también, en Primera de Pedro 1, 19 y 20, dice que Cristo vino para redimirnos con su propia sangre, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la Biblia toda nos da asomos de la maravillosa gracia de Dios cuando va abriendo paso a paso el contenido del consejo de paz que Padre, Hijo y Espíritu Santo planearon para rescatar al hombre de su condición caída. ¿No es esto precioso y esperanzador para nosotros?
Me gustó lo que dijiste hace un momentito, y es que Dios ya de antemano había hecho provisión eh, por si en caso el hombre caía en pecado. Esa posibilidad siempre está con seres hechos a la semejanza de Dios, que pueden pensar, hacer decisiones, y esa es una de las verdades que la Biblia nos enseña, y es que solamente los seres humanos aquí en esta tierra tienen esa capacidad de poder analizar, hacer decisiones que pueden ser buenas, pueden ser malas. Cuando Dios hizo a alguien a su semejanza que tiene esas capacidades, corrió el riesgo de que decidiéramos equivocadamente. Pero Dios, que todo lo sabe, ya dijimos que Él es omnisciente, y todos los ovnis que hay que hemos mencionado, Él hizo provisión desde antes de que ocurriera. Así que la caída del pecado no lo cogió de sorpresa al Señor. Ya Él, que sabe todo, ya tenía la respuesta de cómo solucionar si la decisión si la hicieran una decisión mal. Me gusta leer este texto de Romanos, el capítulo 16, verso 25, donde dice: el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Así que no fue un año antes de la creación, es desde la eternidad, ya el plan estaba hecho. Ese es el misterio escondido entre las tres personas divinas que comparten el mismo carácter. Ya estaba listo. Así que cuando el hombre cayó, Dios apareció inmediatamente con la solución al problema, y empieza poquito a poco a revelarlo. Y eso es lo que en esta tarde pues vamos a abrirnos un poco a ese pensamiento. Correcto. Esa revelación maravillosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo ya estaba, como dijimos, planificada de antemano. Él vendría, la segunda persona de la divinidad, vendría a tomar la naturaleza humana para abrir el camino de la salvación del hombre. Por eso, cuando Cristo en cierta ocasión se presentó a las personas, a los judíos y a los que le escuchaban en San Juan 14:6, él dijo algo que no me canso de repetirlo. Es radical, es fundamental, es exclusivista, es literal. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, no tengamos temor si se nos llama radicales a nosotros, porque Cristo en ese sentido es radical. Si por radical se entiende aceptar y creer lo que Dios ha dicho. Así que Dios, entonces, podríamos decir, en la persona de Cristo, tiene una naturaleza doble. Lo que podríamos llamar su naturaleza original como Dios, la cual en textos como Filipenses 2 del 5 al 8, que varias veces hemos citado, dice que Él, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, la de un ser humano, para darnos a nosotros la esperanza de la salvación. Así que esa es la naturaleza original, vamos a decir ahí así, de Dios. Pero entonces podemos decir que está presentada también una naturaleza adquirida de parte de Dios, que es la naturaleza humana. ¿Estamos bien con esto? Sí. Esto se realiza entonces en su encarnación.
Y quizás, como en los otros programas hemos hablado ya un poquito acerca de la divinidad de Cristo, hemos establecido que Él se calificó como igual al Padre, ¿no es cierto? Utilizó el mismo nombre con que en el Antiguo Testamento se reveló a Moisés y al pueblo de Israel como Yahweh, es decir, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el preexistente, yo soy el que no tiene principio, el que siempre he sido un Dios permanente. Y Cristo Jesús muchas veces utilizó ese mismo término, yo soy. Incluso, dice la Biblia, cuando al final vinieron a apresarlo para cumplir su propósito de llevarlo a la cruz y llega la turba para en la madrugada prender a Jesús junto con el traidor, ¿no es cierto? Le preguntan por Jesús de Nazareno. ¿A quién buscáis? Le dice Jesús. Y dice a Jesús de Nazareno. Y él dice, yo soy. Y Juan dice que cuando él exclama esa palabra, yo soy, cayeron todos de rodillas, ¿no es cierto? Fulgurando su divinidad a través de su humanidad. Pero podemos ver entonces que ahí están ambas naturalezas. Ellos solo miraban un hombre, pero velado tras aquella apariencia humana o aquella humanidad visible, se encontraba el gran yo soy, el Dios de poder, el Dios del pacto, el Dios eterno, el Dios existente. Así que vamos a hablar más que todo de su naturaleza humana tal vez, porque repito, ya establecimos, tal vez en forma indirecta, muchas veces en las conversaciones anteriores, de la divinidad de Cristo. Yo y el Padre, una sola cosa somos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. Ok, entonces, ¿cuál podríamos decir vendría a ser entonces la revelación de la humanidad de Cristo? Primero, ¿es Jesús un histórico y como un ser humano histórico que se reveló en el tiempo o se dejó ver en el tiempo? Mi pregunta es, ¿él es un ser creado? ¿Por qué se lo llama hijo si decimos que es Dios? ¿Es un Dios menor que el Padre? ¿Cuáles son sus funciones como humano para darnos a nosotros la esperanza de la salvación? Veamos algo de su obra, de su encarnación y de sus actividades como nuestro Redentor y Salvador. ¿Qué venía a ser Cristo realmente a esta tierra? ¿Fue creado? En todos los pasajes que presentamos la otra vez y que podemos presentar ahora también, se menciona a Jesús como Dios. Pero uno de los textos que nosotros leímos del libro de Isaías, donde dice donde Dios dice, y me imagino que la expresión Dios, como hemos venido diciendo, se refiere a una unidad de las tres personas divinas. Así que los tres están hablando ahí. Dice, antes de mí no se formó Dios, ni se formará después de mí. O sea, eso es tajante. Dios no se cría, no se fabrica. Dios es un ser o Dios es una unidad que ha existido desde la eternidad, las tres personas. Así que vamos a ver algunos de los textos que hablan acerca de ese tema. Y en todos vamos a ver cuál es el significado correcto al respecto, porque si Jesús es Dios, tiene que haberlo sido desde la eternidad y para la eternidad, o no es Dios en nada. Así que, ¿cómo ese Dios que es eterno, sin principio ni fin, se introduce vamos a decir, en la humanidad para estar cerca de nosotros, para hacer ciertas cosas que como Dios no puede hacer?
La otra vez en hebreo dice que él vino para morir en lugar de los pecadores, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Así que la única forma de morir era tomando la naturaleza humana y entendiendo que lo que murió fue su naturaleza humana, pero su naturaleza divina que está dentro de él, que está dentro de él. Como dice el apóstol Pablo, en él está escondida toda la plenitud de la deidad de Dios. Eso nunca murió. Murió su humanidad. Este es un misterio realmente, ¿no es cierto? Nuestra mente es demasiado finita como para poder entender todo lo que ocurre en ese maravilloso plan de Dios de humanarse, ese plan que se fue desenvolviendo poco a poco, ¿verdad? Dios quería siempre salvar al hombre. Dios siempre tuvo el plan de hacerlo. ¿Por qué no mencionamos, por ejemplo, algunos textos para introducirnos en el tema que acabas de sugerir? Perfecto. Me parece a mí que y no creo que solamente es mi parecer, sino de muchos de los teólogos, ¿no? Génesis 3:15, donde está la conversación con Adán y Eva que habían pecado, y donde todos están de acuerdo que es el primer texto en la Biblia. El protoevangelio, por cierto. Sí, que empieza empieza a abrir este plan de redención, que luego se va teniendo más y más luz a medida que avanzamos leyendo la Escritura, y vemos lo maravilloso que Dios, que en Génesis está cada una de esas doctrinas fundamentales de la Biblia, enseñanzas firmes de Dios, están en forma embrionaria, ahí todas, una por una. Así que Génesis 3:15 para nuestros lectores, que quizás para nuestros oyentes que quizás están escuchando y nunca han escuchado algo, no han estudiado mucho la Biblia, pues, para beneficio de ellos voy a leerlo. Génesis 3:15. Dios hablándole a la serpiente, le habló a Adán y a Eva, ¿no? Pero hablando acerca de la serpiente en el mecanismo de hacer pecar al hombre. Ya eso, dice, ya eso es después del pecado, ¿no es cierto? Ya es después del pecado. Cuando el hombre había cometido la transgresión y ahora se encuentra de verdad en vergüenza delante de Dios. Es interesante que el hombre tenía una unidad perfecta con el Señor, era criado a su imagen. Su presencia era tan hermosa, ellos ansiaban ver a aquel que los crió. Pero después que pecan, algo ocurre en la naturaleza. El hombre ya no se siente así, se llena de miedo, y Dios lo viene buscando, y ellos escondiéndose, pensando que Dios venía a destruirlo, porque Dios les había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Así que ellos dijeron, llegó la hora, Dios viene a destruirnos. Pero en vez de escuchar palabras de condenación, Dios viene con palabras de esperanza. Amén. Y este es el primer versículo que de alguna manera Adán, en su comprensión inicial, se da cuenta de que algo va a hacer Dios para redimirlo. Y entonces aquí el verso dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Interesante que el hombre, al escoger escuchar a Satanás, se alió con él, se puso de ese lado y pensó que el enemigo pensó que había ganado a Adán y Eva para siempre. Pero no, ahora escucha de parte de Dios mismo que Dios iba a poner en la naturaleza de Adán y de Eva algo que los iba a hacer enemigos. O sea, que no se lo llevó así nomás. Así que dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre la serpiente a quien le está hablando y la mujer. Entre su simiente y la simiente suya. Habla de la simiente, que más tarde se nos va a aclarar. ¿Qué es la simiente? Y la simiente, claro, estaba hablando de una persona, no de todo, sino de una persona. Entre esa simiente
vendría para herirle la cabeza al enemigo, a la serpiente. Y habla de la simiente allí, que vendría. Ahora, en los textos que vamos a ver, en las explicaciones que vamos a presentar contigo, es cómo es que Dios va haciendo promesas y promesas, y luego, cuando llega el momento, empieza a ejecutar lo que él había prometido. Yo diría que Dios pone en práctica su plan básicamente desde el mismo principio, no solamente al darles a ellos esta esperanza en Génesis 3:15, que vendría la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo, que aplastaría el dominio de la serpiente o Satanás, ¿verdad? Con nosotros. Pero Dios comenzó después a buscar ese entendimiento con el hombre. Lamentablemente vemos en la historia bíblica el hombre se aleja de Dios cada vez más, porque eso es lo que el pecado hace, ¿no? Alejarnos a nosotros de Dios. Y Dios siempre está buscando. Y Él va desarrollando su plan. Más adelante, entonces, trabaja a través de Noé, tratando de salvar a la humanidad de la destrucción, de la maldad del pecado. Más adelante, Dios trabaja a través de Abraham, ¿no es cierto? Cuando hace el llamado a Abraham y le dice, mira, va a venir un pueblo, van a ser un pueblo de ti. Y de ese pueblo vendrá la simiente prometida, el que va a ser el Mesías. Entonces, al pueblo de Israel, Dios le amplía un poco más su plan y para que pueda entender lo que va a hacer, lo que planifica, lo que desea Dios hacer en beneficio del hombre, comisiona a este pueblo para que sea la luz a los que no conocen la verdad. Y Dios entonces, a través de sus leyes divinas, a través de su poder, los sacó de la esclavitud, les demostró quién era Él para ayudarlos a confiar en Él como su Dios, a mirarlo como su Salvador. Y entonces no solamente les da leyes, sino que establece con ellos un lugar donde su morada va a ser real entre ellos, el santuario. Y ahí en el santuario se desarrollan en símbolos el plan de la salvación de Dios hasta que en el Nuevo Testamento se revela a través de la encarnación cómo se llevaría a cabo el plan de la redención. Pastor, me gustaría mencionar algo aquí en este punto, y es que el plan hecho desde la eternidad, como ya dijimos, el plan de redención, desconocido para toda criatura creada, tan pronto el hombre peca, ese plan entra en efecto en el mismo instante. Correcto. En el mismo instante entra en efecto. Dios va ahora a empezar a revelar el plan de salvación. Y cuando vino a encontrar a sus dos descarriados, empezó a revelar ahí el plan. Y lo hace con esas palabras que dijimos hace un momentito, pero más abajo en el capítulo 13 y el verso siempre en Génesis, ¿no? 21, Génesis 3:21, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólo. La pregunta es, ¿de dónde sacó las túnicas? ¿Qué me puedes aclarar ahí esto? Bueno, evidentemente se cumple en un sentido lo que Dios decía: el día que comas de este árbol, moriréis. No murió Adán y Eva. ¿Por qué no murieron? Porque se encontró un sustituto. Correcto. El sustituto fue el animal que proveyó las pieles. Pudo haber sido un cordero, pudo haber sido otro. Probablemente fue un cordero. Entonces, las pieles provienen del sustituto para cubrir la vergüenza y la desnudez del hombre, indicando allí ya en la primera semilla, ¿verdad?, de esperanza para el hombre, de que vendría alguien que cubriría su vergüenza y su desnudez.
alguien que lograría victoria donde ellos fueron derrotados. Así Entonces que quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que el plan de Dios incluía la muerte, incluía un vestido, un sustituto. O sea, eso va ligado. El pecado produce muerte muerte. y Dios no puede tolerarlo. La paga del pecado es Muerte. la muerte. Y la única forma como Dios podía arreglarlo era con un sustituto y que no podía ser humano, porque ya nuestros padres, primeros padres, habían pecado y ya no pueden ser sustitutos. Ellos tienen un problema, igual que todo el mundo. Adquirieron una deuda y no la pueden pagar. No lo pueden pagar. Así que Dios dice, hay una deuda que se paga solo con sangre, ahí lo vemos más en el libro hebreo. Sin sangre no hay perdón. Y aquí Dios dice, para arreglar este asunto, se necesita que alguien sea sustituto. Pero no hay ninguno que pueda ser sustituto. Ni siquiera los ángeles que no han pecado podían ser sustitutos, porque la violación de la ley de Dios es un asunto del carácter de Dios. Así que solamente Dios podía arreglarlo. Y por eso es que lo maravilloso de esto es que ya Dios había hecho esa decisión de que uno de ellos iba a tomar ese lugar en lugar nuestro para perdonarnos y para cubrirnos con su justicia. O sea, todo eso que vamos a ver a través de la Biblia es algo que nos debe de llenar de asombro y reverencia frente a tanto amor y tanta bondad. Definitivamente, Dios es maravilloso. Y una vez que comienza su plan a ser presentado al hombre, Dios no se detiene hasta que lo lleva a cabo. Y eso debe darnos a nosotros, me parece a mí, un sentido de esperanza, una certeza de que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Porque Dios mismo, paso a paso, fue desarrollando la realización de esa esperanza. Y que me parece a mí muy interesante que Dios deja ver al hombre que no está solo en su lucha. Por ejemplo, si tú recuerdas cuando uh, Abraham es llamado, se le da una orden de sacrificar a su hijo, ¿cierto? Isaac, su único hijo prácticamente, y de paso muy interesante, su único hijo, aunque él tenía otro hijo, pero el único hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces él lleva a su hijo para el lugar donde va a ser el sacrificio y el hijo le pregunta, papá, veo la leña y veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, yo digo, inspirado por Dios, aunque él tratando de dar una salida al dilema, ¿verdad? Le dice, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá de cordero. Es decir, Dios mismo va a proveer el cordero, que es lo que necesitamos para el sacrificio. Nosotros en realidad no podemos dar ese sacrificio. ¿Por qué razón? Porque imagínate, tú dijiste, la paga del pecado es muerte. Si yo quiero pagar mi propia deuda de pecado, tengo que morir. Pero se acabó todo. Se acabó todo. Pero si quiero vivir, si yo quiero seguir viviendo, y ninguno de nosotros queremos morir, aunque estemos comiendo arroz y frijoles, como dicen, nada más, no queremos morir. Pero si yo pago mi deuda, ahí se acabó todo. ¿Y cuál es el propósito? Sin embargo, Dios quiere que vivamos y nosotros queremos vivir. Si realmente queremos vivir, tenemos que aceptar la oferta de Dios. Tenemos que aceptar al Cordero que Él provee para que
ocupe nuestro lugar. Dios se proveerá de cordero y así lo hizo, dice la Biblia en el libro del Génesis. Finalmente, Dios se proveyó de cordero. Génesis 22, 8 y 13. Cuando Abraham iba a matar a su hijo, dice la Biblia, el versículo 13, le dijo una voz del cielo: no lo hagas, detente. Ya entiendo que me amas y que no rehusaste a tu hijo único. Y entonces miró a un lado y ahí estaba el cordero que necesitaba. Qué, qué maravilloso. Dios, es verdad, nos dice a nosotros cuál va a ser la consecuencia de nuestro error, pero Él está dispuesto a asumir esa consecuencia. Pastor, también me hace pensar a mí que estas revelaciones en el Antiguo Testamento tienen un propósito de enseñanza profunda acerca del amor de Dios. Esto que está ocurriendo aquí en este lugar y en ese momento, y que está escrito para nosotros, tuvo que haber sido una revelación extraordinaria para los otros seres de otros mundos que estaban mirando qué iba a hacer a Abraham, si realmente iba a ser obediente frente a una petición de Dios tan severa como esta, ¿no? Dar todo lo que... es más fácil, yo creo, darse uno que dar a un hijo y ver qué iba a hacer. O sea que creo que esto que está ocurriendo aquí estaba siendo visto por todos los seres del cielo, los millones de ángeles, contemplando la escena y absortos por lo que iba a pasar. Y no solamente Abraham pasó la prueba de que su amor es más grande que todo hacia Dios, sino que Dios revela ante el universo. La gente, los seres creados, se les abre los ojos para entender lo que Dios está haciendo para redimir a sus seres, a seres que Él ama. A veces dijimos hace un momentito, dijiste que nosotros no queremos morirnos, pero de vez en cuando encontramos a alguien que se quiere morir por causa de sus aflicciones. Piensa que su solución es quitarse la vida. Pero hay alguien que nos ama más. Su amor por nosotros es más fuerte que la muerte. Dios nos ama tanto que aunque yo no me ame y yo no quiera vivir, Él quiere que yo viva. Amén. Así que al conocer eso, creo que a uno lo enternece el corazón. Creo que de todo lo que yo he estudiado, lo más importante en lo que he ido percibiendo es que he aprendido que Dios me ama a mí, más que lo que yo lo amo a Él. Él me ama con un amor infinito y mi amor es limitado. Y yo quiero amarlo como Él me ama. Definitivamente. Entonces, podemos decir que la encarnación de Cristo provee para nosotros el camino y el único camino hacia la salvación. Y qué lindo cómo ocurre esta encarnación de Cristo, ¿no es cierto? La vez pasada mencionamos que Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban involucrados, francamente, en eso, ¿no es cierto? San Lucas 1:30 nos dice algo importante a nosotros también, hablando sobre este tema. Dice, cuando se le anuncia a María, el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El término Jesús es explicado en San Mateo, el capítulo 1 y versículos 21 y 23, como que significa Salvador, ¿cierto? Él será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es interesante que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquellos pues que le aceptan
como el Mesías prometido. Y luego se dice que Jesús, este ser santo especial que iban a ser, iba a ser llamado Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Nosotros. Solamente que velada su divinidad con la humanidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios decide, condesciende a tomar la naturaleza humana, ser un niñito indefenso, el todopoderoso, El creador. el creador de todo, llega a ser una criatura. Con razón dice la Biblia, maravillaos cielos, ¿no es cierto? Es que Dios nos visitó con la luz especial de la aurora, como dice las Sagradas Escrituras también en San Lucas. Entonces, Jesús es el Mesías. Y hay varias predicciones, ¿no es cierto? Tanto en el Antiguo, especialmente en el Antiguo Testamento, que se aplican en el Nuevo Testamento. Por inspiración divina, los escritores del Nuevo Testamento seleccionan y tienen una clara idea de lo que algunas citas que parecieran ser citas simplemente que se refieren a otras cosas, son aplicadas a Cristo Jesús. ¿Puedes recordar algunas que tal vez nos hablen de cómo de antemano se hablaba que Jesús, el Mesías, vendría para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor? Tal vez puedes recordar algunas de esas. Sí, vamos a mencionar algunas. Vamos a mencionar algunas. Salmo 89, 36. ¿Qué tal si hacemos esto? Tú lees el Salmo, lo que está en el Antiguo Testamento, y yo leo lo del Nuevo Testamento. Así que lee Salmo 89, 36. Cita tú los textos entonces y los busco yo en el Antiguo y tú en el Nuevo. ¿Está bien? Sí. Y el otro, en la contraparte de ese texto en el Nuevo Testamento sería Lucas 1:32. Así que tú lees Salmo 89, 36. Sí. Dice Salmo 89, 36. Su descendencia, tal vez leo el 35 también, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. ¿Cuál es el entendimiento de este versículo? Que si me lo trata de explicar. Bueno, Dios le dice a David que vendrá o tendrá un descendiente que va a reinar para siempre en el trono de David. Para siempre, para siempre. Ok, vamos a ver entonces Lucas 1:32. Dice aquí, cuando le está el ángel anunciando, y ya mencionaste anteriormente que le dijo se llamará su nombre Jesús, y ya vimos lo que significa eso en Mateo, y también en Manuel, también en Mateo, ¿qué significa? Claro. Dios con nosotros. Ahora, aquí menciona algo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y yo quiero, bueno, quizás después, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Así que está repitiendo lo mismo que está diciendo allá, pero ahora específicamente está hablando aplicado a Cristo. A esa persona que vino a encarnarse, que vino a ser humano, era para siempre. Quizás otro sería... ¿Iba a añadir algo? Oh, sí, no, solamente estaba mencionando en el siguiente texto, tal vez, que se podría mencionar. ¿Cuál tienes ahí? ¿Números? Número 24. Déjame antes de ir al número 24, tenemos algunos a compartir en el tiempo que nos resta, pero voy a mencionar esto. Aquí en este texto nos dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Noten el verbo. Será llamado. Quiere decir que cuando él naciera, o sea, aquí está anunciando
haciendo el trato con María del nacimiento de este ser, y está diciendo, será llamado Hijo del Altísimo. O sea que, antes de eso, ¿qué? ¿Era hijo del Altísimo? Por supuesto que no. Él es igual a Dios. Es una de las personas eternas. No hay nada de hijo allí. Pero como humano, ese hijo iba a ser llamado Hijo del Altísimo, como humano. Y él ocuparía el trono de David, su padre. O sea que cuando en el otro texto está hablando de este que iba a venir, no está hablando de David, está hablando de un descendiente de David, y ahora especifica claramente que se trata de Jesús. Correcto. Hay muchos otros textos, como número 24, 17, que se cumple en Mateo 2:2, Miqueas 5:2. Léelo rapidito. Y yo estoy en Mateo. Ok, dice el número 24, en el versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y ahora en Mateo 2:6 dice, y tú, Belén Efrata, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. ¿Ya? El otro texto está en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está hablando no solamente de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Sino también de su humanidad, porque vendrá aquí, dice, para apacentar a su pueblo. Correcto. Así que aquí tenemos, y ahí nomás tenemos uno, Jeremías 31:15. Ok, déjame ver si lo puedo leer rápidamente. Dice acá, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Aquí entonces en verso 18 de Mateo 2:18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y está hablando de la matanza de Herodes, de todos los niños tratando de matar a... Ya eso estaba predicho. Correcto. Así que Jesús es definitivamente la simiente prometida. Amén. El que allá en Génesis 3:15 es presentado como la simiente de la mujer que vendría para herir la cabeza. Entiendo que ya el tiempo se nos ha acabado. Valdría entonces que nosotros recordemos lo siguiente, mis queridos amigos que nos escuchan. Cristo Jesús, con su doble naturaleza, su original naturaleza divina y su naturaleza adquirida, su naturaleza humana, vino a ser la imagen viva de Dios. Vino para realizar a través de su obra como humano la salvación para nosotros, la redención, si queremos llamarlo. Vino para mostrar el carácter de Dios el Padre. Vino para enseñarnos cómo debemos vivir en armonía con ese Dios. Vino para mostrar también el camino único hacia Dios, el cual es Él mismo. Vino también para poder darnos la certeza de la vida eterna. ¿Cómo lo logró? Mediante su vida sin pecado, mediante su muerte expiatoria o sustitutiva
en nuestro lugar. Lo logró mediante la resurrección y la ascensión al reino de los cielos. Lo logra también a través de su intercesión como nuestro sacerdote en el santuario celestial. Lo ha de lograr también a través de la obra de juicio que realiza en nuestro favor. Y finalmente, cuando lo veamos en su segunda venida, personal, visible, literal, se habrá cumplido la esperanza de los siglos. El Rey de Reyes, Dios con nosotros, el que a través de sus hechos y de su palabra dio a conocer el carácter del Padre y el carácter del Espíritu Santo, es nuestro Salvador. Amén. Y al ser nuestro Salvador, nos garantiza nuestra redención, la vida eterna. Por eso se dijo a través de San Juan que esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien has enviado. Amén. Confiamos, mis amigos, que a través del estudio de la Biblia, y apenas tocamos un poquito de esta parte de nuestro Salvador Jesús, podamos nosotros aceptar la certeza del perdón de la vida eterna mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es. Ahora les invitamos de nuevo a hacer sus pedidos de oración. Y para concluir nuestro tema, permítanos orar por ustedes e incluiremos allí a aquellos que nos han solicitado una oración especial por su caso particular. Inclinemos el rostro para cerrar nuestra conversación de hoy. Querido Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por ese trabajo especial que en la persona de Cristo ha sido revelado para nuestra salvación. Gracias porque Jesús decidió y el Padre aprobó y el Espíritu Santo colaboró para que Jesús, siendo Dios, tomara la forma de siervo, se humanara y al estar entre nosotros nos enseñara el camino hacia la eternidad. Guíanos con tu paz y tu verdad y enséñanos a través de tu palabra. Y por favor, de acuerdo a tu promesa, escucha nuestros pedidos especiales por aquellos que sufren, que tienen dificultades en sus vidas, que enfrentan desafíos que no saben cómo solucionar, pero que confían en un Dios que tiene desde ya la respuesta a sus pedidos. Oramos por José Tejeda y su familia. Oramos por la hermana Karen, por la hermana Felicidad que está siendo operada este día. Oramos por Lucy Carrasco allá en New Jersey. Oramos también por Adrián García y Esmeralda Rodríguez, por Mario y Grisela Valverde. Y oramos por nosotros mismos, oh Dios, para que tu bondad y tu misericordia nos alcancen. Gracias por permitirnos llevar a cabo esta programación y que en tu misericordia encontremos en Jesús nuestro refugio, nuestra esperanza. Y tú, como nuestro Padre, seas aquel que apruebe nuestras vidas para eterna redención. Lo imploramos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. El tiempo voló, pero agradecemos su compañía con nosotros. Dios les bendiga y una semana llena de sus cuidados.